Señor, en esta tarde te damos gracias porque una vez más estamos reunidos, santificando el día, apartándolo, consagrándolo. Ayúdanos a hacerlo de corazón, con alegría y con gozo, porque tú dices en tu palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ayúdanos para encontrar motivo, gozo, razón de estar aquí y salir edificados. Te suplicamos, bendigas cada corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ahí en Jeremías hay un pasaje donde el Señor le habla al pueblo, como siempre, ¿verdad? Nunca dejó de hablarles, de enseñarles, de exhortarles. Y muchas veces tenía que repetir lo mismo que dijo anteriormente, y duro, y zas, y duro, y zas, y duro, y zas. El mismo Señor aconseja a los padres, a nosotros como padres, y nos dice, y la repetirás a tus hijos. Porque la palabra dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y en Proverbios, si lo buscamos, tal vez pueda aparecer en pantalla. Dice, mas la vara de corrección lo alejará de la desobediencia, obviamente, ¿verdad? Ahí está, miren. La vara es comparable a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios el trigo, cuando ya estaba cosechado, lo variaban, lo tendían en el piso y lo variaban para que el grano se desprendiera de la cáscara. Entonces tenían que variarlo, de varas, de variar, pues. Y muchas veces el Señor tiene que ser así con nosotros. Miren cómo dice ahí, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la hará alejar de él. La necedad, ¿verdad? La hará, la necedad, la hará alejar de él. Porque si al muchacho, físicamente hablando, no se le corrige a tiempo, pues así va a crecer. Pero la corrección, semejante a una vara, lo hará alejar, hará a la necedad alejarse del muchacho. Estaba recordando hace rato a mis niños que hoy ya son adultos. Cuando ministrábamos allí en la ciudad de Poza Rica, pues estaban chiquitillos. Marisol, ¿cuántos años tendrías cuando estábamos en Poza Rica? Tú que eres la mayor, ¿no te acuerdas? ¿Cuántos años tendrías? ¿Cuántos años tendría Marisol? Cuando ya caminaban, claro, y tú tenías 7 años. Y recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, los teníamos sentaditos así, en la primer fila, pero desde casa les enseñábamos. En la casa de Dios esto, en la casa de Dios no esto, en la casa de Dios no aquello.
Y los primeros pastores, padres, les instruíamos. Algunas veces cabeceaban, pero ahí estaban. Y bueno, de alguna manera les enseñábamos la varita de la palabra de Dios y les recordábamos lo que no debían hacer y lo que sí podían hacer. Por eso, en los primeros años ya de infancia, pues muy chiquitillos recibieron las experiencias de presencia del Espíritu Santo, con las manifestaciones de alabanza y bautizo de Espíritu Santo, hablando en lenguas. No recuerdo cuándo fueron bautizados ustedes, al menos ustedes dos que están aquí. En Indiana, ¿cuántos años tendrías? 4 años. ¿Sí te acuerdas? Solo Marisol tiene amnesia. Y tiene amnesia porque no hacía gimnasia. Pero imagínense ustedes, gracias a Dios que las tenemos aquí, porque fueron bien enseñadas. Claro que necesitaron pasar por experiencias fuertes, casi de muerte, pero están aquí, hermanos. ¿Y cuántos niños que han nacido en el Evangelio, o que desde muy chiquitillos, están allá, no están aquí, ya siendo hombres? Porque de alguna manera, pues se les salieron a los padres de las manos y ya no los pudieron controlar. Antes era más fácil en un sentido, que cuando hay autoridad todo el tiempo es fácil. La autoridad no es gritar, sino la autoridad es que Dios nos revista de su presencia para que tan solo a nuestra presencia estén como debe de ser. Hay ocasiones en que en las familias, ahí viene mi papá, cállate, ya, cállate, cálmate, ahí viene mi papá. Pues tan solo con eso ya se ponían quietos, ¿verdad? O ahí viene mi mamá, o se va a dar cuenta mi mamá, y cuando la mamá también tiene autoridad de Dios, pues impone el respeto, ¿verdad? Entonces, ahí está muy claro, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de corrección la hará a la necedad alejarse de él. Sí, porque la necedad pues busca la ocasión, busca el momento de un corazón no formado, de un corazón como libre, y ahí se encaja. Vamos a decir que la necedad es como un espíritu malo, que viene y se encaja donde hay lugar, y se aprovecha porque pues son niños en mucho inocentes, en mucho ignorantes, pero necios, necios. Y Dios tiene que estarnos repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y una y otra vez. Hay un texto que también dice,
Hablarás a tus hijos en las mañanas, en la casa, en el camino. Ujú. A ver si aparece en pantalla. Está así en Deuteronomio. Entonces hoy de lo que se habla mucho, pues es de, pues no sé, cosas de esta vida, situaciones, cosas del día, pero poco se puede hablar de la palabra de Dios. Recuerden que los padres son los primeros pastores. Y para evitar que el niño cuando sea joven diga, yo no creo en Dios, esa es tu onda, viejo, esa es tu onda, esa no es mi onda. Cuando que somos responsables delante de Dios. Dios nos va a pedir cuentas como padres, pastores. Porque nuestra primera iglesia es la familia. Y si cumplimos como familia, pues le ahorramos problemas al pastor y a la iglesia. Y la tristeza de ver que niños que nacieron en el Evangelio, que crecieron en la iglesia, después se aparten y que sean santos diablos. Hay un personaje que conozco que sabían que era de familia cristiana, los demás niños en su escuela. Sabían que el niño era cristiano, bueno, ya jovencito, en la edad de preescolar y en la secundaria. Pero era como la onda de Judas. Eh, Bien portadito porque era de una familia cristiana, pero tramposo. ¿Y saben cómo le pusieron en la escuela? El padre Trampitas. Así le decían. Porque sí les hablaba de Dios, pero pues todo lo que les hablaba de Dios lo negaba con sus hechos. Tramposo, mentiroso. Le gustaba mucho el dinero hasta la fecha. Hoy es millonario. Hoy es millonario. Yo le llamo el innombrable. Otros le dicen el hombre malo. Porque ha venido la pregunta de que, ¿por qué ya no están ahí donde estábamos? Y muy buena respuesta dio la persona. Es que un hombre malo vino y nos quitó de ahí. ¿Pero por qué? Si ustedes están... Pues no le digo que es hombre malo. Entonces lo que uno es de niño, o quizá niño de corazón, aunque ya sea barbón, canoso, niño de corazón, niño chiquito, o sea, sí tiene ya madurez física, pero inmaduro espiritualmente para dar un consejo o para en su caso estorbar. Y con autoridad decir, eso no se hace, eso no se dice, respeta. A mamá no se le habla así o viceversa. La mamá con autoridad que diga, no te pases a tu papá como sea, no se le habla así. Pero si no hay una corrección en el momento, pues entonces el que calla otorga.
Y luego vienen problemas de separaciones, de malos entendidos, de odios, de rencores. Y dentro del seno de la familia cristiana, pues hay ateos, hay enemigos de la misma iglesia. No les hables de Dios porque se molestan. Pero es que también pudo haber habido un descuido. Esto viene a colación, esto viene a colación porque hay una confusión como la que veo ahorita. Viene a colación porque pueblo de Israel, pueblo necio. Pueblo de Israel, pueblo rebelde a Dios. A la fecha, estaba viendo una noticia que van a nombrar a un descendiente de Aarón, físicamente hablando, para sumo sacerdote. Y así restaurar en el templo que están haciendo, que no van a tardar mucho para terminarlo, porque con la tecnología que hay hoy. Pero ese tercer templo, fastuoso y grande, va a ser para recibir al anticristo. Ellos no lo saben, ellos creen que es su Cristo. Ellos creen que van a recibir al Cristo verdadero. Porque va a venir con señales y milagros mentirosos. Va a ser que descienda, salud, va a ser que descienda fuego del cielo. Y se van a quedar pasmados. Toda la gente va a ser cautivada por este personaje. Porque pueblo necio, decisiones tontas. Pueblo necio, confusión. Pueblo necio, religión a su manera. Pueblo necio, amachado en un burro, en una mula. Y van a sufrir. Hasta donde tengo conocimiento, van a morir tantos judíos que solamente quede un pequeño remanente de 144,000 judíos. Hay otro número de 144,000, pero eso es en relación a la experiencia cristiana. Entonces, ahí dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y es todo un trabajo, pero esa es la misión. Sacar al rebaño de la familia adelante. Diría alguien, pues qué aburrido, ¿no? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ya es como una canción. Sin embargo, por la necedad del corazón, Dios lo hizo así. Pues aunque te aburra, aunque te fastidie, aunque te enojes, pero te la voy a repetir porque eres muy olvidadizo. Y entonces vamos a cimentar hijos para el futuro, cristianos. De otra manera Dios nos va a pedir cuentas. Y no he hecho campanas al vuelo, pero al menos cuando estuvieron pequeños, nuestros hijos, les dimos el principio.
hasta donde estuvieron con nosotros. Lo demás ya fueron decisiones de ellos, pero en base a el conocimiento verdadero y a recibir las experiencias de lo que debe ser. Aún así seguimos siendo necios en otras áreas, pero al menos ya avanzamos 2 pasos o 3, y si se da un paso para atrás, pues ya avanzamos, porque si dimos 3 pasos y se retrocede un paso o 2 pasos, pues ya ganamos un paso. Y así vamos ganando terreno. Hoy tristemente vemos familias cristianas cuyos hijos son como la onda de Judas. Y sacan canas verdes. Porque si enseñándolos a este nivel se pierden, como Esaú, hermano de Jacob, pues fue enseñado, formaba parte de una familia que no se descuidó de ellos, pero él hizo su decisión. Es más, ya traía su decisión desde el vientre. Un hombre fiero, un hombre malo, un hombre convenenciero, amador de las ganancias inmediatas, el placer inmediato, el aquí y ahora. El otro no, Jacob esperó lapsos de años hasta que recibió la confirmación de las promesas de Dios. ¿Cuántos años pasó Jacob con su tío Labán? 20 años. Regresó a la tierra prometida, pero Dios lo detuvo. Dios lo detuvo en el camino, porque era necesario que él tuviera una experiencia más profunda que lo que había recibido de sus padres, enseñanzas buenas, que lo que había recibido de Dios, bendiciones materiales. ¿Recuerdan que era riquísimo? ¿Recuerdan? Y regresó con bastantes hijos, con toda su familia. Tenía criados a su servicio, eran criados guerreros. Traía todo un arsenal, un equipo de gente que lo acompañaban cuando regresaba, ¿se acuerdan? Y que el ángel se le presentó en el camino y lo detuvo. Es como si Dios le hubiera dicho, vas a heredar la promesa que yo di, pero es necesario que tú te definas más profundamente para que poseas por estatura la tierra prometida. Ya la tienes por don, porque era una promesa de Dios para las generaciones, pero lo detuvo. En una noche de angustia, en una situación de mucho temor, porque su hermano Esaú había prometido matarlo. Dizque por el engaño. Pero ¿quién provocó todo eso? Esaú. ¿Recuerdan? Y como jugando, que le vende su primogenitura, como jugando por un plato de lentejas, porque su Dios vientre
su Dios vientre. Hoy salimos tarde, yo creo que ya llevaban hambre. Pues lo natural está bien, pero su Dios vientre le dijo, te cambio mi primogenitura por un plato de lentejas. La primogenitura tiene una doble bendición, tiene la bendición material y tiene la bendición espiritual. Por eso Dios nos llama a nosotros primogénitos. Por eso, porque nos ha prometido la doble bendición, pero necesitamos, en primer lugar, agradecerla, en segundo lugar, quererla y en tercer lugar, ejercerla. Si no, de nada sirve. Y se enfrasca el ángel, que era Jesucristo en forma angelical. Era Jesús que no nacía todavía como humano, pero estaba en forma angelical. Se le llama el ángel de Jehová. Y Jacob en la lucha le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Porque todavía no nacía. Todavía no se decía, y llamará su nombre Jesús. Y ahí está la lucha. Como si Dios dijera, bueno, deseas la tierra prometida, ya regresas, vas a poseer la tierra, y mi promesa sigue adelante por generaciones, pero, necesitas definirte, porque tu nombre significa engañador, tramposo, mentiroso. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Engañador, tramposo y mentiroso. Y para que digamos eso, hermanos, o reconozcamos eso, ¿quién sabe qué necesita pasar en nuestra vida? Porque reconocer algo así, el que lo llega a confesar y lo llega a reconocer, se convierte en adorador. Porque inmediatamente va a sentir la presencia de Dios. Pero si siempre llegamos con una etiqueta de bueno, de buena onda, de no le hago mal a nadie, nada más para esta vida las cosas, seremos buenos religiosos. Tal vez, y a lo mejor ni eso. La Biblia dice que, hablando de religión, dice la religión pura y sin mácula es esta. Ayudar a las viudas y a los pobres. Y las ofrendas que damos, hermanos, o las ayudas que damos, o el sostenimiento pastoral, es para que el Evangelio siga adelante y se dé a los más pobres en espíritu. La pobreza mayor es la pobreza de no tener de Dios. Es la pobreza que nos llevaría al infierno. Esa es la pobreza mayor. Jesús dijo a sus discípulos, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así vengan muchos presidentes diciendo, vamos a combatir la pobreza, primero los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Cuántos alaban a Dios? Muy bien. Son buenos oyentes, pero también glorifiquen a Dios. Sí, bendigan con un amén. Sí, bendigan al Señor con un amén. Alabado sea su nombre. Porque siempre tendréis pobres con vosotros.
Mas a mí no siempre me tendréis. Porque ella se iba. Bien, volviendo al tema, pues hubo una lucha para cambio de naturaleza, porque nombre es naturaleza. ¿Cómo te llamas? Preguntó el ángel. Jacob me llamo. Y le dijo el ángel, no será más llamado tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y le cambió el nombre o le cambió la naturaleza. ¿Cuándo sucede que hay un cambio de naturaleza, de modo de pensar, de modo de ser? ¿Cuándo cambia nuestro ADN? Hace 2 domingos hablamos del ADN que Dios quiere cambiar con su sangre. Alabado sea su nombre. Y le cambia. Y dice, no será más llamado tu nombre engañador, tramposo, mentiroso, sino de hoy en adelante serás príncipe de Dios. Príncipe primero, primogénito, primordial. Así nos llama Dios. Y principalmente les llama así a los que lleguen hasta el final, a los que sean perseverantes, a los que sean fieles, a los que permanezcan siempre. Entonces, hermanos, es una invitación para dejar de ser fluctuantes y definir nuestra situación espiritual. Si hiciéramos una encuesta aquí del 1 al 10, ¿qué le pondrían en cada una de sus vidas? ¿Cuánto compromiso tienen con Dios? ¿Cuánto le pondrían en la tabla del 1 al 10? ¿Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6? El viernes estábamos hablando acerca de viernes de oración, de que el cristiano tiene la posición alta de ser un sacerdote. Y el sacerdote tenía que conocer el altar de oración. Ponme el esquema, por favor. Y en el altar de oración, llamado altar del incienso, en el altar del incienso, el sacerdote tenía que ministrar. Aquí, ahí, ahí. En el mero corazón. En el mero corazón. De los afectos, de las emociones y de la misma vida. Entonces de aquí había un velo. Para que el sacerdote entrara necesitaba arrastrarse. O sea, entraba arrastrado, humilde, humillado. Y entonces ya ministraba aquí. Y con esto, hermanos, debe quitarse la necedad. Porque aquí hay vara de corrección. La luz disipa las tinieblas, las ahuyenta.
porque es más fuerte la luz que las tinieblas. La luz vence a las tinieblas. Entonces el sacerdote aquí ya podía ministrar en el candelero, que es tipo y figura de Cristo como la luz del mundo, y en la mesa de los panes, que es tipo y figura de Jesús como el pan de la vida. Tenía que tener mucho cuidado el sacerdote para estar aquí a modo de que esto no se apagara. Tenía que cortar los pábilos de estas lámparas que funcionaban con aceite de olivo. Tenía que cambiar los panes cada semana, 6 panes en cada fila. Y arriba le ponía incienso y también se quemaba el incienso aquí y aquí en el altar. Tenía que estar ardiendo siempre incienso para que cuando el sacerdote entrara no fuera fulminado con la presencia de Dios. Por eso continuamente y repetidamente les estamos invitando a que hagan un hábito de amor, venir el día de oración como iglesia, para que entonces cumplan la misión de un real sacerdocio. Entonces el sacerdote cuando se presentaba aquí era un símbolo de intercesión, porque quemaba un ingrediente de 5 sustancias, 5, que nos hablan de las 5 letras del nombre de Jesús. Y cada letra corresponde a una especie de elemento que en conjunto hacían una esencia que al quemarse subía hasta la presencia de Dios y era olor suave y agradable a la nariz de Dios. Bien, allí en Hebreos que leímos el viernes, capítulo 2, perdón, no, Hebreos no, Primera de Pedro, ¿se acuerdan? A ver si traemos a la memoria la cita para que vean la importancia que tiene esto. Qué bueno que estamos aquí, pero no solo hoy. La invitación se extiende para que ustedes y yo veamos la importancia que tiene esto en nuestra posición. Miren, Dios nos ha dado esta posición, lo más alto de lo más alto. Es decir, llegar hasta acá, aunque nuestra condición es baja. Pero de aquí nos puede subir si nosotros hacemos lo que corresponde. Entonces por Cristo vamos subiendo. Y podemos llegar hasta el lugar santísimo en un momento de experiencia con Él. Y luego pues tendremos que bajar otra vez. Las circunstancias nos bajan, las situaciones nos bajan, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que interrumpir nuestra estancia en la presencia de Dios en una forma total, aunque espiritualmente hablando, pues debe ser continua. ¿Cómo dice la Biblia? Orad sin cesar. ¿Cómo vamos a estar orando sin cesar físicamente hablando? No podríamos estar en una misma posición de oración, pero espiritualmente hablando, el espíritu no duerme ni se cansa. El espíritu no está limitado. Es en ese sentido de que estemos por aquí o por allá, pero siempre haciendo lo correcto. ¿Me doy a entender? Entonces allí en Pedro, parece que Primera de Pedro 2, donde leímos el viernes, ¿quieres poner el texto? Vean ustedes lo que dice. Primera de Pedro 2, 2:9. Eso leímos el viernes.
Y qué bueno que están aquí todos ustedes, pero quisiéramos verlos los viernes. Perdón. Es que los viernes es oración allá y el jueves aquí. Jueves, que tenemos el culto de oración de iglesia. Para que seamos más completos. Tengamos una salvación integral. Miren cómo dice. ¿A quién se refiere? ¿A los ángeles? ¿A nosotros? ¿Qué dice? ¿Seréis? ¿Así dice? ¿Seréis? Esta frase está en tiempo presente activo. Sois. ¿Qué? ¿De qué linaje eran los sacerdotes antiguos? Descendientes de Aarón. ¿Cuál era su línea genealógica? ¿De quién venían? Primero era una tribu, ¿no? De las 12. ¿Qué tribu? Leví. Tribu de Leví. De donde se derivan levitas. Y Dios designó a Aarón como sumo sacerdote. De ahí sus hijos tenían ese derecho. No podía ser de otra tribu, no podía ser de otro linaje, más que ese. Ahora, ¿cuál es nuestro linaje hoy? Jesucristo. Jesucristo es el sumo pontífice. Es el sumo sacerdote. Y Él nos dice, mas vosotros sois, ¿por qué? Somos linaje de la sangre de Cristo. El sumo sacerdote. Linaje escogido. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no buscamos a Dios, Él nos vino a buscar. Y todavía hoy nos mueve para estar en un lugar como este. Usted está aquí, hermano y hermana, usted está aquí porque Dios lo trajo, porque Dios lo movió, porque ya Dios está tocando nuestro corazón. Amén. En esta temporada de lluvias, ya algunos se hicieron hasta nadadores, pero están aquí. A veces salimos y está lloviendo. Es incómodo. Pero, gloria a Dios. Gente santa. ¿Quién lo dice? ¿Yo lo digo? ¿Quién lo dice? Entonces, que tenemos mucho de diablo, pero Él nos llama así. ¿Por qué santos? Por lo que Él nos ha dado. Por eso nos llama santos. Por lo que Él nos ha dado. Por lo que hemos recibido. ¿Qué más dice? ¿Pueblo qué? ¿Cuánto le costamos a Él para que nos adquiriera su vida, su sangre, su sufrimiento, su dolor, su cruz, su muerte? Vituperios, ofensas, burlas. Pero Él pensaba en ti y en mí y no se echó para atrás. Alabado sea su nombre. Entonces, pueblo, ¿qué? Adquirido a base de un alto costo, un alto precio. Dios se humanó en Jesús.
Dios bajando y haciéndose humilde. Siendo Dios se hizo humano, siendo rey se hizo esclavo o siervo. Amén. Eso le costamos. Pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si somos sacerdotes ordenados por Él, todo el creyente verdadero es un sacerdote. Y si no lo somos, entonces estamos fallando a la misión que Él nos dio. Debemos de rectificar. ¿Está claro? Y al venir a una reunión como esta, pues no es para acallar la conciencia, no es para eso. Es para adorarle. Es para agradecerle por la vida. Amén. Bueno, ni siquiera es una obligación obligada, pero es una obligación. Es una obligación no obligada. Es un deber. Es un acto de amor. Entonces, tenemos que considerar que Él nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ponme el esquema otra vez. Cuando dice que somos sacerdotes, entonces debemos de vivir, permanecer y actuar aquí. Y este lugar es el lugar santo. De aquí cada año el sumo sacerdote entraba acá. Cada año acá entraba. Nada más. Aquí tenía que entrar diario. Aquí cada año. Dios les daba las instrucciones para el año sobre las preguntas que tenían. Y Dios daba todo el parámetro para que hicieran lo que debían de hacer. Aparte de los sacrificios que se hacían aquí. Les daba entonces, les dio, ¿cómo dice ahí? Juicios. Aquí mandamientos. Aquí estatutos. Aquí preceptos. Aquí testimonios. Y aquí ley. Con esto, Dios gobernaba al pueblo directamente, bajo el esquema de la cruz. Pero si no quisiéramos la cruz, es decir, crucificar nuestra carne, haciendo un esfuerzo, que no pese, porque el Señor dice, lleven mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. La palabra yugo viene de la palabra conyugal y nos conecta con un matrimonio. Y el matrimonio es hermoso, pero no lo sabemos llevar. Porque en muchas áreas somos infieles. En muchas áreas somos convenencieros. Y puede venir la separación. Una pareja llegó en un juicio con el juez y ella con los ojos rojos y lagrimeando le dijo al juez a ella, ¿y por qué quiere divorciarse, señora? Y llorando, con ojos rojos, y dice, es que aquí el Señor me trata como un perro. ¿Cómo? Dijo el juez.
¿Qué la patea o la maltrata, la ofende o qué pasa? ¿Por qué dice eso? Pues sí, señor juez, es que me trata como un perro. ¿Cómo está eso? Pues sí, dices que quiere que le sea fiel. Y somos infieles en muchos aspectos. Y a veces actuamos como hombres dominados por el vino, como borrachitos que hablan incoherencias, ¿verdad? Y miren que la diferencia entre un árbol y un borracho, válgase la expresión, la diferencia entre un árbol y un borracho es que el arbolito empieza a crecer desde abajo y llega a la copa. Cuando llega a la copa ya creció, ya es maduro, ya da fruto. Y el borrachito comienza con la fruta, con la copa y llega al piso. Termina en el piso. Y aunque hay cristianos borrachitos, todavía se echan sus alipuses. Pues la peor borrachera es la de las decisiones malas, las decisiones equivocadas, las decisiones cuando viene el enojo, cuando viene la reacción. Porque el Señor dice, porque mi yugo es ¿qué? Fácil. Y mi carga es ligera. Entonces, no nos costaría ningún esfuerzo extra el ser agradecidos. Entiendo que algunos desde la mañana que estuvo el culto se quedaron por aquí, tal vez fueron a comer al mercado, ya no se fueron a su casa. Y algunos que se fueron a su casa ya no están aquí. Bueno, entonces sí hay diferencia entre unos y otros, y la diferencia la hacemos nosotros. Amén. Muy bien, entonces volviendo aquí al tema, ya vamos a terminar, 7:30 nos vamos, primero Dios, pero de mañana. Estamos en Jeremías 6, verso 16. Jeremías 6, verso 16. ¿Ya lo tenemos? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, para saber cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya, miren, esto es una rebelión abierta. Esto ya es retar a Dios. ¿Qué dijo el pueblo? No andaremos. Pues tú dirás misa. Tú nos estarás repite y repite y repite, pero yo no lo voy a hacer. Aquí ya es franco, cara a cara y un reto. Diríamos en esta tarde, yo no diría eso, pero sí lo haces. No lo dices, pero sí lo haces. Para el caso es igual. Porque si no se quiere caminar por el sendero que Dios nos ha marcado, desde los pies hasta la cabeza. Muchos ya están en una cama de confort, nada más hasta aquí. Pero el Señor nos ha llamado a una grande salvación. Hebreos capítulo 2.
donde nos habla de la gran salvación. Ahora esto nos espante, diríamos, yo no diría eso nunca, jamás, pero lo hacemos. Recortamos el tiempo, limitamos, como si dijéramos, yo nada más hasta aquí. Y eso trae consecuencias. Como dice allí en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud o salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? ¿Cómo le llama a la salvación? Grande. Vuélveme a poner el esquema, si eres tan amable. Todo esto, hermanos, es un paquete. Esto es un paquete. Podemos ir de pieza en pieza, de fe en fe, de gracia en gracia. Pero necesitamos tener la visión de todo esto y empezar a confesarnos a nosotros mismos, yo lo quiero. Porque cuando lo decimos, eso tiene poder. Y Dios nos va a ayudar. Si nosotros empezamos a confesarlo. Porque el poder de las palabras es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, la salvación grande empieza aquí, sigue aquí, sigue acá, continúa aquí, y la culminación es aquí. Ahora, podemos quedarnos aquí o acá. Pero entonces ya desbaratamos el paquete. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, la ley tiene 10 mandamientos, es un paquete, es completo, pues. Dice la Biblia allá en Santiago, a ver si encontramos esa cita. En Santiago dice que si guardamos algunos mandamientos o 9 mandamientos, pero fallamos en uno, ya quebramos toda la ley. ¿Por qué lo dice así? Porque es un paquete completo. La ley no nos salva, pero nos da testimonio de lo bueno y de lo malo. No tuviéramos conciencia de pecado si no hubiera ley. No supiéramos qué es pecado si no hubiera ley. Viviríamos en una situación bárbara, sin conocimiento. Pero Dios tuvo el cuidado de poner la ley, aunque rota por nuestra condición pecadora, dentro de nosotros. Nadie es totalmente ignorante. Que se haga el ignorante es otra cosa. Pero vean con quién estamos tratando. Con el mero mero. Rey de reyes y Señor de señores. El Rey del universo. El Creador. El que decir su nombre, muchos ni siquiera lo hacen. Le llaman Yahvé. Le llaman Ja. Sabemos que es Jesús porque no hay nombre debajo del cielo más grande que el nombre de Jesús. Amén. Miren, ahí está. ¿Ya lo están viendo? Porque no necesariamente un evangélico, no necesariamente un católico, no necesariamente un mormón o un testigo de Jehová. Dice, cualquiera, quien sea, que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto,
es hecho culpable de todos. ¿Por qué? Porque rompió el paquete, porque descompletó el juego. Entonces la salvación es un paquete y Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y aquí se aplica cualquiera que oiga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra meta? Desde los pies hasta la cabeza. Esforzándonos después de recibir el regalo. Dios nos da el regalo y después nosotros sobre el regalo que nos da o con el regalo que nos da, crecemos. El crecimiento ya nos va a costar. Pero con la ayuda de Dios, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Si queremos, se hace. Belita, me estabas platicando de una persona que has tratado en estos días, en el trabajo que vas a hacer. ¿Quieres repetirnos el muchacho este que estabas platicando hace rato? ¿Te acuerdas? Que clamó. Dele un micrófono, por favor. Nosotros cantamos, tenemos un lapso de oración al principio de unos minutos. Cantamos, alabamos, bendecimos. Pero necesitamos tener el paquete completo. Al menos empezar deseándolo. Dice la palabra que Dios mira al quebrantado de espíritu. Él atiende al humilde. Peligroso sería que nosotros como iglesia nos fuéramos nos pongamos indiferentes, cerrados, duros de corazón. Miren lo que dice aquí en Jeremías, adelante de donde leímos un poquito, Jeremías 6. No son más que las consecuencias de su actitud. Ellos dijeron, no andaremos. Di misa, no andaremos. Así de simple. Estaban fastidiados. Verso 17. Estamos en Jeremías 6, 17. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad a la voz de trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos, no andaremos y no escucharemos. Verso 18. Por tanto, oíd gentes y conoce, oh conjunto de ellas. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. A ver, ahí donde está la ley en el esquema. ¿Dónde está la ley? ¿Aquí? Ahí dice ley. Pues no quisieron ni siquiera el principio. Aborrecieron mi ley, dice aquí. Y luego dice Dios, pues ¿para qué ustedes traen o a qué viene para mí este incienso de ceba? Era de lo mejor, ¿eh? Era de lo más caro. Sí, presentan todo eso. Y la buena caña olorosa de tierra lejana era muy cara. Vuestros holocaustos, porque hacían actos o ceremonias religiosas espirituales. La buena caña olorosa de tierra lejana. Vuestros holocaustos no son a mi voluntad,
ni vuestros sacrificios me dan gusto. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su cercano perecerán, porque pues todos eran iguales. Y luego viene una sentencia, verso 22. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de tierra del norte, o Aquilón, y gente grande se levantará de los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Entonces viene la sentencia y no tardó la ejecución. Como decíamos en la mañana, entrar en las maldiciones de Dios es algo espantoso. Hay bendiciones de Dios y hay maldiciones de Dios. Pero sirve esto para recordarnos. Al venir en esta tarde no hacemos nada extraordinario, hacemos lo que debemos de hacer. Si se nos carga, el peso es por nosotros mismos. Pero pensemos, Dios quiere todo el paquete y Él se va a encargar de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nos va a llevar con su compañía a lograrlo. Terminamos con Filipenses 1:6. ¿Cómo dice? Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cómo dice ahí? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Hasta el día hasta que llegue nuestro fin, estando con Cristo. O hasta el tiempo final, depende de los años que Dios nos deje. Pero ¿quién va a hacer la obra? El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Si creemos esto con todo el corazón, cristianismo no va a ser pesado, hermanos. Va a ser un deleite. ¿Lo creen o no? ¿De veras lo creen? Si de veras lo creen, tienen que ser permanentes. Si no, pues de lengua me como muchos tacos. No, ahora sí, ¿no? El Señor, no, pues Él sabe. Y pues nada más es lengua. Porque acción no la vemos. Muchos de ustedes o algunos de ustedes no saben que hemos llorado juntos, que hemos sufrido juntos, que estamos aquí juntos, que quisiéramos más tiempo disponible en un lugar como este. Pues ya llegará el momento, pero estábamos hablando mi hija y yo sobre el asunto de reorganizar, porque ya se acuerdan que desde la pandemia nos cayó fuerte la situación y perdimos mucho de lo que teníamos en el sentido de organización, porque podíamos disponer de algún día de la semana para varones, otro día para damas, otro día para jóvenes. Y hubo un tiempo en que teníamos cultos de niños, me acuerdo que eran los martes. Y recuerdo que había unos banquitos, como el que tenemos ahí de escalón. Y los subíamos a los niños en el banquito como escalón.
para que alcanzaran el púlpito. Ellos hacían su culto, los niños. ¿Cuántos los recuerdan? A ver sus manos, sí, varios. Ya son viejos, pero bueno. Todavía, cuando vuelva a preguntar, ya no van a levantar la mano. No hace muchos años los niños jugaban al culto porque eso era lo que veían en los grandes. Y recuerdo que ahí en Poza Rica, donde vivíamos, no teníamos casa pastoral. Vivíamos aquí y allá. Ese tiempo vivíamos ahí con mi suegra, que está cerca del templo que está en Poza Rica, que ahora ya es un edificio. Nosotros teníamos un jacal con lámina de cartón inclusive. ¿Se imaginan el calor? Y luego los niños, que había varios por ahí de familias, 2, 3 familias que iban al culto, se reunían en algún patio, pues en el patio de la casa, y jugaban al culto. Y un día de esos cultos, hay varias anécdotas, pero les voy a contar una. Este, Organizaban, tú eres el hermano Luis, tú eres el hermano Lucas, tú eres el hermano Mateo, tú eres el hermano Juan, y así. A ver, hermano, su hermano Lucas, a ver su testimonio, diga su testimonio. Dice, es que lo dejé en mi casa. Bueno, muy bien, entonces esto va a ser un culto de sanidad divina. Ya pasaba alguien que dice a predicar de sanidad divina. A ver, pasen los enfermos. A ver, además háganme una fila aquí. Eran 4 o 5 niños, ¿no? 6, 7 quizá. 8, 9, 10. Y bueno, pues orar por los enfermos, el que la hacía de pastor, el hermano Luis, pues ya les ponía las manos, ¿no? Pero el aceite para ungir a los enfermos, pues no iban preparados para eso. Entonces, y dentro del juego de ellos nos hacían reír, porque los niños imitan lo que ven, lo que oyen, pero hoy los niños están capturados por el celular, hasta los grandes. Una vez la hermana Chelo fue a consulta y le tuvo que decir al médico, oiga, pero siquiera véame. Porque, ¿y qué le pasa? ¿Y dónde le duele? Pues, siquiera véame, porque ya el trato personal ya se acabó. ¿Verdad? En otro culto que hicieron los niños, se trataba de un invitado, pero el invitado era americano. Un día, algunos días, temporadas, invitamos a algún hermano americano y necesitaba un traductor. Este hermano que invitamos predicaba de mucho de las ofrendas, de ayudar para que se levantara el edificio, de no ser codiches, en fin. Y ya, pues, ya va a pasar el hermano, ya decía como podía el nombre del hermano, ¿no? Ya pasaba el hermano. Y luego el traductor, pero ya nombran a otro niño, a ver, tú les vas a traducir. Y ahí pasaba. Y ya el hermano americano decía, según Washington, 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 Washington. Y el otro dice que den la ofrenda.
Así jugaban los niños, porque jugaban a lo que veían. Era otra generación. Entonces, como decía al principio, los que fueron niños, ¿dónde están? ¿Dónde andan? ¿Qué hacen? Pues hacen lo que ven hacer sus padres. Y en su corazón dice, no andaremos, no oiremos. En los centros de recuperación, para empezar a ser ayudados, necesitan dejarse ayudar y tienen que soltar toda la sopa. Tienen que reconocer todos sus errores. Y lo dicen sin pena porque, bueno, sí están preocupados, pero me refiero a esto, que no temen ser criticados porque todos están en la misma condición. Y en una iglesia unos se creen de la alta, otros se creen más inteligentes y, y desoímos. Ah, bueno, eso lo habrá hecho él, pero yo no soy de esa clase, yo no soy de barrio. Y eso pone límites y no podemos avanzar. Pero ojalá que se acaben los límites y que alguien que falló, se resbaló, que todos podemos resbalarnos o fallar, cuando menos decir, lo siento, fallé, pido perdón, porque ofendemos al cuerpo de Cristo. Sin dar detalles, sencillamente los demás comprenderemos y estaremos conscientes de que si falló, si se resbaló, se arrepintió, no volverá a suceder. Y avanzaríamos. En el libro de Santiago dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Eso lo hacen en un centro de recuperación. Y son ayudados. ¿Cómo dice ahí? Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero ¿después de qué? Después de que la oración funciona. Después de abrirse. Y reconocer nuestras faltas. Y aceptar nuestros errores. Y entonces somos ayudados. Somos levantados. Y podemos entrar en una oración de clamor. Y cuando alguien clama desde lo más profundo de su corazón, es ayudado. Y tiene una experiencia nueva con Dios. Gracias a Dios por la reunión. Gracias a Dios por la asistencia. Pero no solo eso. Necesitamos reconocer nuestras debilidades, porque esas las guardamos, esas las escondemos. Pero necesitamos reconocerlas y pedir perdón. Amén. Muy bien, hermanos. Es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Alabado sea su nombre. Y vamos a hacer una oración con una ofrenda de palmas. Gracias, Señor.
Bendito eres. Alabado tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos. Gracias. Bendito Señor, gracias. Gracias. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor. Muy bien. Pues ya oramos aplaudiendo. Vamos a invocar la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Números. Muy bien, Dios les bendiga, salúdense unos a otros. La verdad.